Bueno, día uno del experimento. Eh, Vengo de una semana muy cargada de cosas y tenía muy poco tiempo. Me tuve que levantar muy temprano para poder entrenar. Y en realidad la idea del día de hoy es tratar de hacer con el menor tiempo posible el máximo rédito del entrenamiento. Entonces, basado en la idea de algunas personas que en la medida en que nuestra frecuencia cardíaca suba muy fuerte, de forma abrupta, y pueda bajar también de forma rápida, estamos imitando con mayor cercanía lo que evolutivamente habría pasado. El concepto es simple en realidad. Pensar que evolutivamente nuestro día hubiera sido mucho de caminar, mucho de estar sentado o buscando comida o sociabilizando con pequeños intervalos de muy alta intensidad, ya sea combate con otra persona, una cacería. Y la idea entonces es imitar eso en el entrenamiento, pensando que con el tiempo hay dos cosas que se dan mucho y que esto viene en la parte más médica, que perdemos masa muscular en la medida en que no ejercitamos y no comemos adecuadamente, pero además perdemos principalmente fibras rápidas. Y esas fibras rápidas son las que nos permiten evitar caernos. Y como muchas personas saben ya a esta altura, el caerse cuando uno tiene 65 años hacia arriba puede ser tanto o peor diagnóstico que un cáncer incluso, porque una fractura de cadera, por ejemplo, tiene una tasa de mortalidad sin operación que es sobre el 80 o incluso sobre el 90%, dependiendo de donde uno lo lea. E incluso con operación esto baja como a un 15 a 30%. Y hay muchos cánceres como el de tiroides, por ejemplo, que actualmente son completamente operables y es muy raro que alguien se muera de eso. Entonces la idea de esto es hacer un calentamiento que en este caso consistió en hacer unas aceleraciones, luego unas estocadas, seguido de una activación de isquiotibial, que es lo que se ve ahí, que es como una patada con rebote. Y esa patadita con rebote activa mucho el isquiotibial y permite que, creo yo, evite la lesión, porque las lesiones no se evitan elongando, que es el clásico mito que mucha gente cree. Cree que la elongación es la forma de evitar lesiones y si se fijan yo en este calentamiento en ningún momento elongué. Bueno, entonces hago 3 series de aceleración, 2 series de aceleración más suave, esta ya es un pique más fuerte, el que viene ahora. Y lo mezclo con primero estocadas para mover un poco esta estocada larga que propone un gallo que se llama Knees Over Toes Guy, que propone que la idea de nunca pasar con la rodilla a la punta del dedo gordo por el estrés biomecánico que eso significa en la rótula o patela, es evaluar esto de forma equivocada, porque nosotros evolucionamos para poder cargar eso al máximo y por lo tanto el evitar cargarlo simplemente nos va a exponer cuando, por cualquier razón de la vida, tengamos que hacerlo de todas formas esa carga. Entonces, bajo esa lógica, la idea ahí es ir progresivamente cargando ese cartílago, cargando los tendones y ligamentos se, que se tensan cuando uno hace esa sentadilla con mucha profundidad, donde la rodilla pasa fuertemente de la punta del dedo gordo, y por lo tanto evitar las lesiones que se dan en esas posiciones extremas. Si uno entrena en la posición extrema es menos probable que cuando la posición extrema llegue de improviso uno se lesione.
Además le agregué un poco de pliometría, que es este concepto de saltos principalmente y rebotes que tratan de trabajar la parte elástica, principalmente tendones y ligamentos, más que mucha fibra muscular en sí misma, que es la clave de la velocidad. Creo que actualmente hay harta atleta de ese biotipo como flaco, de músculos largos, muy tendinoso, que tienden a tener muy buen rendimiento porque tienen mucha velocidad elástica. Y eso también se pierde muy rápido con el tiempo, si uno no lo entrena. Entonces la idea de esto es entrenarlo. Y la idea de llegar realmente a hacer estas aceleraciones a velocidad máxima, como vengo aquí ahora ya a velocidad máxima, tiene que ver con que cuando uno evalúa los ejercicios clásicos de gimnasio como sentadilla, peso muerto, camilla de cuádriceps, etc., estos están en general evaluados en términos de qué porcentaje de activación muscular dan. Y el 100% de activación muscular, y me acuerdo esto lo vi cuando muy chico, cuando empecé a ir al gimnasio y me llamó la atención, el 100% de activación muscular es el correr a máxima velocidad, el pique. Y alguna vez vi en algún podcast, en algún lado, una estadística que decía algo así como sobre el 90% de las personas mayores de 30 años nunca más hicieron un pique a máxima velocidad, un sprint a máxima velocidad. Y evidentemente eso con el tiempo va significando que se pierden las fibras musculares rápidas, que es la que tenemos que tratar de preservar. Las fibras musculares lentas son relativamente más fáciles de preservar. No entiendo bien por qué, en realidad no lo he estudiado. Pero son las que te permiten hacer triatlones, maratones y todo ese tipo de actividades de larga duración constantes. Y me acuerdo haber escuchado en el podcast de Peter Attia, me parece, un experimento que hicieron, sí, que lo hizo un fisiólogo de ejercicio, que trajeron a dos hermanos al laboratorio que eran gemelos, pero uno era un triatleta y el otro no hacía básicamente nada. Y al medirle la composición de las fibras, resultó que eran muy similares y que el atleta de larga distancia tenía incluso un poco más de fibras lentas y un poco menos de fibras rápidas que el otro hermano. Y eso era muy interesante porque ahí la genética, la idea es que la genética es igual y evalúa cuánto es el ambiente y pareciera que incluso uno que está súper entrenado versus uno que no está nada entrenado, la genética determina mucho más de lo que esperábamos. Entonces, basado en eso, a mí se me ha ocurrido empezar a hacer estos entrenamientos muy cortos, porque además no tengo tiempo, muy cortos y de alta intensidad, donde la idea es llegar a velocidades máximas, hacer saltos, hacer todo ese tipo de cosas, con la intención de trabajar esas fibras explosivas, trabajar el componente elástico del tendón y ligamento, y trabajar la frecuencia cardíaca a su máximo o casi máximo, porque en realidad hoy día era un día de piques un poco más corto, no llega a la frecuencia cardíaca máxima, pero que está muy cerca de ese límite. Y esto lo puede hacer cualquier persona. Obviamente, si alguien está comenzando el entrenamiento, tiene que considerar que sus tendones, ligamentos y músculos no están muy acostumbrados y va a depender también mucho de la dieta que han llevado hasta entonces, de los entrenamientos, de la calidad. Pero sí, lo que todos pueden hacer es empezar a hacer aceleraciones, por ejemplo. Y la aceleración es partir tratando de hacer un paso un poco más largo y más fuerte hasta donde uno sienta que puede llegar. Esto lo puede hacer cualquier persona a cualquier edad. Obviamente es un poco más riesgoso cuando uno está hace mucho tiempo sedentario, pero eso permite que la aceleración sea más suave. Por ejemplo, si yo puedo empezar a discriminar mi nivel de esfuerzo, puedo plantear llegar a un 50 o 60% de mi velocidad máxima si es que nunca lo he hecho. Y hacer eso mismo por unas 3 semanas
y luego empezar a llegar a 70, 80%, unas 3 semanas más, y recién a las 6 o 9 semanas tratar de hacer un pique a máxima velocidad si es que en realidad han pasado muchos años desde que no hago uno. Y lo más probable es que eso permita una adaptación suficiente para que evite lesiones. Porque son en estos ejercicios en general, cuando uno está acelerando a máximo o cuando está frenando, que uno tiende a lesionarse más. Es muy raro que uno se lesione caminando o haciendo ejercicios de muy baja intensidad. Bueno, y esta parte tiene que ver con la compensación al ejercicio de alta intensidad que estaba haciendo recién, que también está muy basado en lo que plantea este gallo de Knees Over Toes Guy, que él tiene un programa de ejercicio que usa mucho el trineo en reversa, que yo no tengo un trineo, planteando que desde un poco la mecánica reversa o la ingeniería reversa, cuando uno más se lesiona es cuando está o frenando o acelerando, pero uno lo que tiende a hacer es tratar de acelerar, entrenar la acelerada, o sea, en los piques que estábamos haciendo recién, trineos y todo el tipo de actividades en general apuntan en ese sentido, hacia adelante. Pero uno siempre tiene que frenar y además fortalecer los músculos que permiten estabilizar la rodilla, que son principalmente estos músculos que actúan en extensión de rodilla. Y por lo tanto, él plantea su rutina en base a, como decía, trineos y mucho ejercicio que expone el cuádriceps a su máximo rango. Y yo, en estos días que hago unos piques nomás, trato de subir las escaleras de mi departamento en reversa. Lo que permite activar un poco el cuádriceps. No es en realidad un gran ejercicio, no es que uno quede muy cansado, pero lo pongo aquí porque creo que puede ser interesante para alguien darse alguna idea. Tengo algún amigo que más de alguna vez lo hizo. Y el concepto es ese, es la compensación, es ayudar a que la musculatura que estabiliza en el sentido contrario al otro ejercicio también sea trabajada. Y también se puede trabajar haciendo piques en reversa, que eso sí, si es que alguien no ha hecho mucho ejercicio hace mucho tiempo, recomiendo guardarlos porque son complicados. Bueno, y esto soy yo tratando de poner mi cámara después de un día de 14 horas seguidas de trabajo en, en el parque, donde lamentablemente además se me acabó la batería, pero creo que no es tan malo porque fue un día de entrenamiento quizá un poco más largo de lo que estoy logrando hacer últimamente y puede darle una impresión errada. Pero la idea en la rutina ahora de la tarde, voy a este parque que tiene esta barra y un pastito abajo que me gusta harto. Y es trabajar lo que no trabajé en la mañana, porque en 10 minutos no alcanzo a hacer mucho más que lo que hice. Entonces acá la rutina consiste en algunas estabilizaciones escapulares y voy mezclando en general ejercicios de tren superior con ejercicios de tren inferior. Entonces hago las estabilizaciones escapulares y después hago este ejercicio que van a ver ahora, que es como una especie de buenos días modificado, que permite estirar los isquiotibiales y después de un día entero de estar sentado, a pesar de que me moví harto, ayuda mucho a no sentirme tan tieso, me libera la espalda, me libera los isquiotibiales. Me agrada mucho este ejercicio por lo mismo, porque me permite ir soltando aquellos músculos que por el quehacer diario, en cosas que se dan en la vida, se van acortando y que después eso predispone a que duela la espalda, a que uno se lesione, todas esas cosas. El ejercicio se ve un poco ridículo en realidad, es como que no estuviera haciendo mucho, pero se siente atrás, se siente principalmente como una elongación, no se siente como un ejercicio de hipertrofia ni mucho menos. Y esto lo mezclo nuevamente con otro ejercicio que son los front levers, que son un ejercicio de calistenia, donde la idea es poder estabilizarse en el sentido perpendicular a la barra. Es un ejercicio que es súper difícil, en realidad a mí tampoco me sale muy bien, pero es básicamente como una especie de core abdominal muy completo.
Y lo puede hacer cualquiera, obviamente pueden partir con las rodillas flectadas, pueden partir con menos repeticiones, pueden partir solamente colgándose y elevando los pies. Hay muchas iteraciones de este ejercicio que se pueden hacer. Y para que las piernas no queden tan desestimadas, y aquí no se ve en realidad por el ángulo de la cámara no lo da, pero lo que estoy haciendo son elevaciones de tibial anterior, que consiste en levantar, apoyarse en ese ángulo que está ahí con los talones y llevar la punta de los pies a tocar el suelo y elevarlo. En este caso yo estoy haciendo 70 repeticiones, que me permite sentir cómo quema adelante en la zona del tibial anterior, que es el músculo encargado de que el pie se doble hacia arriba cuando uno está caminando, cuando uno quiere frenar, cuando uno está corriendo, etcétera, etcétera. Y pareciera además tener algún pequeño rol en la estabilización de la rodilla. Por lo tanto, es uno de esos músculos medio olvidados que podrían ser buenos para evitar lesiones. Y el siguiente ejercicio que estoy haciendo es una flexión de cadera con la pierna contraria extendida, que lo que hace también es trabajar en la fase excéntrica y concéntrica, en el fondo mientras el músculo se estira y se contrae. El isquiotibial, como ven, mi equilibrio está más o menos nomás. Y eso es, uno es porque yo no tengo muy buen equilibrio, pero además porque llevo 3 días básicamente durmiendo nada. Entonces eso evidentemente afecta, y de hecho hoy día lo noté en la mañana y ayer también, que tenía mucho peor pulso, tenía mucho más tiritón en mis movimientos de motricidad fina. Y también que me cuesta consolidar la información, que me cuesta acordarme exactamente de qué era lo que estaba haciendo. Hay varias cosas de ese estilo que me cuestan bastante cuando estoy así de cansado. Es súper interesante ponerse en esa situación porque además este ejercicio ahora, o sea, estos ejercicios que estoy haciendo ahora, van a exigir un poco más al cuerpo y probablemente uno podría argumentar que esto incluso aumenta el riesgo de lesión. Pero también hay un componente mental que es algo que yo trato de trabajar y que es muy inspirado en lo que hace David Goggins, que solamente se puede explorar cuando en realidad el cuerpo está al límite, cuando la mayoría de la conciencia colectiva o conocimiento común te dice que deberías parar. Y como estoy justo en una rotación donde en realidad duermo poco, tengo mucho que estudiar, tengo mucho que hacer, decidí que este era el momento de hacerme la vida más difícil, pero también la vida más interesante. Y esa es la gracia de exigirse en estas instancias, creo yo. Que es cuando uno descubre realmente sus límites y después cuando uno está en situaciones más tranquilas o de relajo o instancias de goce, lo puede disfrutar mucho mejor. Que es un poco lo que me pasó. Hace poco tuve un matrimonio, venía del día anterior de turno, no haber dormido más de 3 horas. Y en el día no pude dormir nada y el matrimonio era un amigo muy importante para mí. Y resultó que terminé acostándome al día siguiente de nuevo a las 5:15 de la mañana, habiendo disfrutado todo el matrimonio. Y claro, cuando estaba ahí, obviamente, a veces pensaba que debería irme a acostar, pero estaba fuera de mi control eso. Y como he hecho tanto esfuerzo, me permite también disfrutar en ese momento. Y creo que eso es lo más interesante de explorarse a sí mismo de esta forma. Y espero que en esta rotación esto también rinda sus frutos porque a pesar de que uno podría pensar que este rato uno lo puede dormir un ratito o algo así, como todavía no era hora de acostarse formalmente, porque además tenía cosas que hacer todavía después de que llegué a mi casa. Si yo uso este rato, que son en realidad no más de 20 minutos, que a pesar de que el video está cortado, el entrenamiento total no duró más de 20 minutos, yo diría que deben haber sido unos 15. Si uno se acuesta en esto, en realidad no es que esté descansando mucho. Y después puede que incluso me cueste dormir en la noche igual, simplemente por haber dormido una pequeña siesta, tan tarde. Entonces vale la pena empujarse un poquito con esto, especialmente pensando que después tenía que hacer algunas actividades intelectuales, en el fondo, repasar algunos temas y unas cosas. Y bueno, hasta ahí llega el video, pero este ejercicio me permite despertar.
y estar un poco más atento y un poco más preparado. Espero que a alguien le sirva esto y que puedan inspirarse a empezar a hacer un poquito más de ejercicio.